Buenos días o buenas tardes para todos. El título de esta ponencia es El portafolio de evidencia como instrumento para promover la práctica pedagógica metacognitiva. Esta ponencia describe nuestro más reciente avance en la investigación sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas de los docentes en formación de la licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés de la Institución Universitaria Colombo Americana Única de Bogotá. El estudio se llevó a cabo con maestros en formación del último semestre de la licenciatura, quienes estaban cursando su segundo semestre de práctica. Cada semestre de práctica tiene una duración de 16 semanas y los maestros en formación deben dedicar 20 horas a la semana a esta tarea. Las 20 horas a la semana están distribuidas así: son 10 horas para instrucción directa en el aula o las sesiones de co-teaching con su maestro acompañante, y las otras 10 horas son para planeación, diseño de actividades y de material, al igual que el seguimiento al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Además de ello, los maestros en formación deben participar de reuniones semanales grupales de 2 horas junto con su profesor de práctica de única, donde se abordan temas referentes al desempeño de sus actividades en los diferentes lugares donde ellos realizan la práctica. Y consideramos importante mencionar que este estudio hace parte de una inquietud permanente en nuestro interés de dilucidar cómo se da el desarrollo del saber pedagógico de los maestros en formación. Y dentro de este marco general partimos de la concepción del saber pedagógico como un saber práctico, permeado por los procesos de reflexión. Basado en el pensamiento de John Dewey, quien define la acción reflexiva como una consideración activa, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesto o forma de conocimiento, a la luz de los fundamentos que la sostienen y de los supuestos y de las conclusiones a las que tiende. Donald Schoen, en su libro El practicante reflexivo, afirma que para llevar a cabo la reflexión se debe buscar estrategias que permitan aproximarse a la complejidad y particularidades propias de la práctica. Es así como durante la formación inicial de los maestros creemos que es necesario entonces propiciar estos espacios de reflexión conjunta en la búsqueda de la construcción de saberes con otros, que van desde la recomprensión de conceptos disciplinares, tratar los dilemas propios de las didácticas de las disciplinas, al igual que el papel formativo de la escuela y de los maestros en la vida de los estudiantes, reconsiderar, pensar posibilidades para transformar y enriquecer nuestra práctica docente, al igual que pensar también en posibilidades para transformar la sociedad. Así entonces consideramos que la práctica en la licenciatura en bilingüismo de única se constituye como un espacio de carácter reflexivo, de apropiación de saber, en donde esperamos que los maestros en formación tengan la posibilidad de integrar, desarrollar, reestructurar lo aprendido durante el pregrado, establecer vínculos entre el conocimiento teórico y la realidad, hacer un análisis crítico, ¿no?, de la misma, a través de ejercer la docencia de la lengua de inglés. En este caso específico para este estudio nos vamos a referir a inglés como lengua extranjera, o de la enseñanza de una asignatura de contenido a través de la lengua inglesa. Si nos referimos al campo específico de la formación inicial de docentes para la enseñanza de lenguas extranjeras, un estudio de la Universidad de La Sabana nos invita a traspasar las fronteras de la reflexión y nos proponen diseñar y desarrollar un plan sistemático y que proponga estrategias concretas para la reflexión. Podríamos inferir entonces así que es necesario considerar las acciones como integradas a los microcurrículos de las asignaturas de pregrado. También consideramos que para darle sentido a los procesos de reflexión es importante que no sean impuestos. La reflexión no puede ser impuesta. Y además también pensamos que en ocasiones resulta más significativos cuando se llevan a cabo en conjunto con otros. Estamos hablando de la reflexión intersubjetiva. Algunos también nos proponen conversación reflexiva. Ubicamos así entonces a la metacognición como un tipo específico de reflexión. Y de acuerdo con lo que Oropesa y Freiberg nos
nos dicen la habilidad metacognitiva de los maestros se puede concebir como una dimensión del desarrollo personal ligada a la autorreferencia que implica principalmente los procesos de autoevaluación de su quehacer. Para el propósito de este trabajo relacionamos entonces los procesos metacognitivos como aquellos que nos pueden informar sobre el conocimiento declarativo de los maestros en formación. Eso se refiere al conocimiento acerca de algo, a las sensaciones acerca de las acciones y a aquello que está en la memoria, a lo que se puede recordar o a lo que se cree saber. Estos tres aspectos entran en juego cuando dudamos de lo que creemos saber o cuando las sensaciones acerca de nuestras acciones no están alineadas con las implicaciones esperadas. Igualmente consideramos que en el caso específico de la práctica pedagógica, consideramos que la interacción de estos tres elementos está presente cuando realizamos procesos de autoevaluación y para ello entonces pensamos en la construcción de un portafolio de evidencias que podría informarnos, además de informarnos sobre el saber declarativo de los maestros. Información podría darnos luces sobre el saber procedimental y el saber condicional de los maestros en formación, en tanto que se propicia el hacer explícitas las razones que fundamentan la planeación y la ejecución de sus clases. Y así tal vez podremos mirar cómo los maestros en formación se van situando con propiedad en su ser docente. Es así como el propósito de esta investigación fue explorar y analizar la creación y el uso del portafolio de evidencia como un instrumento para promover la autoevaluación dentro de una comunidad de aprendizaje. Cuando revisamos la teoría, en la que nos dicen que la creación de un portafolio de evidencias con propósitos de autoevaluación supone un proceso cíclico y sistemático de observación, selección y reflexión guiado y debe ser parte de los microcurrículos, debe estar integrado a las tareas propias de una asignatura. Así entonces, la recolección de datos se llevó a cabo a partir del proceso de creación del portafolio de evidencias, las intervenciones de los maestros en formación durante las sesiones grupales conjuntas de las que les hablé al comienzo de la presentación, las notas de observación de clases del profesor mentor y al igual que la presentación final de las evidencias. Siguiendo este orden de ideas para el diseño de las sesiones conjuntas de los maestros en formación junto con el profesor de práctica, se siguió un modelo de creación de ambientes de aprendizaje constructivistas propuesto por Johansen, cuyo fin principal es fomentar la solución de problemas y el desarrollo conceptual de quienes en ellas participan. Igualmente se propició la reflexión junto con otros a partir de preguntas auténticas, dilemas propios de los contextos, dilemas sobre la didáctica de la lengua extranjera y rutinas de pensamiento basadas en las ideas de hacer visible el pensamiento. Y igualmente establecimos entonces los criterios de los posibles contenidos del portafolio de evidencia. Empezamos con esta rutina simple: veo, pienso y me pregunto. A partir de ella, el maestro en formación identifica una situación problemática, una situación de su salón de clase con sus estudiantes y luego piensa cómo podría proponer un proceso para mejorar, contribuir al aprendizaje de sus estudiantes en el salón de clase y propone una planeación y una intervención. Para ello le invitamos a revisar los conceptos construidos durante su pregrado, echar mano de experiencias previas. Así, esto se ve reflejado en la planeación de clases en la instrucción, que a su vez tiene que estar consignado en el portafolio de evidencia. En esta diapositiva vemos parte de las reflexiones, fragmentos de las reflexiones que también estaban incluidas dentro del portafolio de evidencia. Por ejemplo, Laura nos dice que para esta clase estuve leyendo mucho, viendo videos de estrategias, ya que al ser un grupo más grande, el reto era mantener la atención, los periodos de atención y desarrollar la clase de manera interactiva y fluida. En este fragmento, Alejandra nos dice que, basada en la experiencia que pudo adquirir durante la práctica y reflexionar en la creación de su portafolio de evidencia, ella cree que los conceptos que aprendió durante sus estudios de pregrado se hacen más evidentes.
porque todo el tiempo tenía que revisar lo que había aprendido en el pasado, en las notas de clase, para recordar qué era lo que debía o podía hacer. Y además que sus ideas y creencias acerca de la enseñanza habían cambiado. El análisis de los datos se llevó a cabo a partir de establecer las tendencias comunes presentes en los procesos escogidos por los maestros en formación y el de sus estudiantes consignados en el portafolio de evidencia. La identificación de los aspectos esenciales que en la planeación y ejecución de las clases y las razones que las fundamentan. A partir del análisis de los datos establecimos tendencias comunes referentes a la transformación y el progreso recibido por los maestros en formación, en lo que se refiere a 3 aspectos que se entrelazan e influyen entre sí. Primero, la comunicación con sus estudiantes y el profesor acompañante, cuyo feedback resultó fundamental. Las sensaciones de incertidumbre sobre qué hacer en el aula se afianzan cuando surge mayor interés por las perspectivas de los estudiantes y sus comportamientos, sobre todo en las circunstancias actuales. También vimos inquietudes sobre cómo se puede promover el desarrollo de las funciones ejecutivas y además surge la necesidad de repensar la planeación de clase, lo que nos conduce al segundo aspecto. Se reconoce la formulación de objetivos y la planeación de clases relacionada con la toma de decisiones que tiene en cuenta contextos y trasciende formatos y métodos. Identificamos 2 principios pedagógicos presentes comunes que sobresalen, a saber, el interés porque el aprendizaje de los estudiantes sea significativo e inquietudes alrededor de la formulación de andamiajes de apoyo para el aprendizaje. Y en este sentido se ve una relación estrecha entre la incorporación de estrategias metacognitivas concernientes al desarrollo de funciones ejecutivas de los estudiantes, estrategias para aprendizaje socioemocional, manejo de las emociones y el comportamiento, al igual que estrategias para procesos de resolución de problemas. Así concluimos que el portafolio de evidencia puede ser un instrumento de autoevaluación que puede dar cuenta de la relación entre teoría y práctica, la relación que establecen los maestros en formación entre teoría y práctica a partir de la búsqueda de metodologías o estrategias que corresponden con la enseñanza para el aprendizaje de sus estudiantes, lo que da indicios en el desarrollo de su agencia epistémica y que lo relacionamos directamente con la autoconfianza y la autonomía mental para la construcción del criterio propio. Igualmente vemos cómo ellos incorporan al incorporarse de manera implícita el feedback del profesor acompañante y sus estudiantes. El portafolio de evidencia nos proporciona información válida para la evaluación de la práctica pedagógica. Entonces no estamos solamente hablando de un aspecto autorreferencial del maestro, sino además de algo que nos puede servir como insumo para la evaluación del maestro en formación. Igualmente podemos establecer que las incertidumbres o no certezas en cuanto a las acciones pedagógicas pueden tener una influencia positiva en el desarrollo de las habilidades metacognitivas de los futuros maestros, pues entienden que dudar está bien, que tener incertidumbres en el aula está bien y que se pueden solventar a través de la búsqueda y la reconceptualización de aquello que creemos saber. Igualmente, este estudio nos lleva a pensar a la metacognición desde una perspectiva sociocognitiva, en tanto que nuestra capacidad metacognitiva para regular y controlar nuestros procesos de enseñanza, y de aprendizaje, recibe gran influencia del feedback social. Los maestros en formación, como les mencioné anteriormente, al recibir este feedback implícito por parte del profesor acompañante y sus estudiantes, pensaron mejor sus acciones y se preocuparon más por la transformación de su práctica pedagógica. Muchísimas gracias por su atención.